Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción para 6 provincias y para el cantón Camilo Ponce Enríquez de la Azuay. El Ejecutivo insiste en la medida tras 2 negativas de la Corte Constitucional. Es el tercer intento en 3 meses para implementar un nuevo estado de excepción por parte del gobierno de Daniel Noboa. La medida es enviada vía decreto en el marco del conflicto armado interno y se estipula que se ponga en vigencia en 6 provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. Con este estado de excepción que tendrá vigencia 60 días, se pretende mantener a los militares en las calles de las provincias y el cantón mencionado, que conforme al mismo documento muestra un repunte de hechos violentos. Y aquí el detalle en el cual el Ejecutivo muestra cifras desde el 1 de marzo hasta el 19 de junio, en el cual se expone que Manabí, por ejemplo, presenta una variación porcentual de homicidios de un 16%, Los Ríos de un 12%, en tanto que Orellana, su violencia escaló en un 50%. Esto en comparación del mismo periodo, pero en el 2023, siendo el arma de fuego el tipo de armamento más utilizado con el 87,2%. El decreto asimismo se sustenta en notas de prensa, trabajos periodísticos y publicaciones de la red social X. Como parte de los derechos que se restringen debido a esta disposición se encuentra la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación y reunión. Asimismo se dispone que se pueden realizar requisiciones de bienes, especialmente de armas, partes de explosivos, municiones, entre otros, mientras que sí se permite la libertad de circulación en cualquier horario. El texto fue enviado con el aval de la Asociación Mundial de Juristas, cuyos miembros fueron expuestos en este video difundido en redes sociales. Aunque el decreto sea de cumplimiento inmediato, su permanencia depende del análisis mandatorio de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días. Y tras el asesinato del ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza, la policía detuvo a un sospechoso para investigaciones. El político fue asesinado este martes mientras se movilizaba en su vehículo. Hacemos contacto ahora con Bernarda Ceballos, quien desde la capital de Manabí nos amplía todos los detalles. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, este hecho violento ha conmocionado a Manabí, provincia que ya se encuentra bajo estado de excepción. A esta hora de la noche podemos observar cómo miembros de la Policía Nacional realizan los distintos controles y operativos en pleno centro de Puerto Viejo. Estamos junto a la catedral de la capital Manabí. Es importante también mencionarles que más temprano hicimos un recorrido por algunos sectores de esta ciudad y no hemos observado presencia militar pese a estar en estado de excepción. Recordemos que el alcalde de Puerto Viejo ya había solicitado hace una semana la declaratoria de este estado de excepción ya mencionado. Nosotros a continuación les tenemos preparado el siguiente reportaje sobre lo ocurrido esta mañana del martes aquí en la capital manabita con el ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Veamos. El hecho quedó grabado. Alrededor de las 10 de la mañana de este martes, el ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza, se encontraba al interior de su vehículo en la ciudadela municipal, aguardando a que su hija culmine un curso de enfermería. Minutos más tarde, 2 sujetos en moto se acercaron al automotor y realizaron varias detonaciones. En el lugar encontraron 8 indicios balísticos de un arma 9 milímetros. Que se pudo recabar justamente con personal de criminalística, que fue quien realizó el levantamiento de estos indicios. Al lugar llegaron familiares del ex candidato de 41 años. Posteriormente, unidades de élite y militares acordonaron la zona. Arribó el carro de medicina legal y pasado el mediodía, el cuerpo fue trasladado hasta el centro forense de Manta. La policía realizó varios allanamientos y hasta el cierre de este reportaje hay una persona aprehendida para investigación. Verificaron una motocicleta llegando a un domicilio específicamente
ingresando al domicilio y procediendo a la detención de un individuo que se encontraba en su interior. La Policía Nacional continúa indagando las causas del crimen. José Miguel Mendoza fue una figura protagónica en las elecciones seccionales del 2023 en Manabí, en las que quedó en segundo lugar, después de Javier Pincay, quien ganó la alcaldía de Puerto Viejo. Desde la comandancia de la zona 4, se informó que en lo que va del año, la capital manabita registra 120 muertes violentas. La misma cifra se registró en el mismo periodo del año pasado. Y bien, de forma extraoficial se nos ha informado que los restos del ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo serán velados en la parroquia Colón. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche. Recordarles que los operativos, al menos aquí en el centro de Puerto Viejo, continúan por parte de miembros de la Policía Nacional. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas noches. Gracias, Bernarda, por la información desde Puerto Viejo. Al menos 7 personas fueron asesinadas la noche de este lunes en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Con estos casos suman ya 1.070 las muertes violentas en estos 3 cantones del Guayas. El video fue captado por una cámara de seguridad cerca de las 10:15 de la noche de este lunes en el sector de El Recreo en el cantón Durán. Allí se ve como 3 personas, 2 hombres y una mujer, estaban sentados en una vereda en los exteriores de una farmacia cerrada, cuando de un carro se bajaron 3 criminales con mascarilla y gorra y le dispararon a sus víctimas. Uno de los hombres y la mujer alcanzaron a escapar de la ráfaga de disparos, mientras que el hombre de azul fue alcanzado por los proyectiles y murió metros más adelante. Previo a este caso, también en el cantón ferroviario, un motociclista fue acribillado por sicarios en la cooperativa 12 de agosto. Y en San Borondón se reportó un triple asesinato. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche, cuando 3 hombres que se movilizaban a bordo de este carro por la avenida del Arrocero, calle de ingreso a la cabecera cantonal, fueron interceptados por un auto negro, del cual delincuentes a través de la ventana les dispararon. Ya en la escena, la Policía Nacional contabilizó más de 15 impactos de bala en el automóvil. Este hecho se da luego de 3 días de que el alcalde Juan José Yunes solicitara nuevamente mediante un comunicado acciones inmediatas al gobierno nacional. La delincuencia también migra y va a migrar a ciudades más tranquilas, y entre esas ha migrado a San Borondón. Y en Guayaquil, cerca de las 8 de la noche de el lunes, el propietario de una carreta de comidas rápidas fue asesinado a tiros en el sector de la Floresta 2, en el sur de la urbe. Casi en simultáneo, un hombre fue acribillado por sicarios en el sector del suburbio. Con estos últimos casos, la zona 8, conformada por estos 3 cantones, registra 1.070 asesinatos. Solamente en la ciudad de Guayaquil se han contabilizado 805 casos, en el cantón Durán 240 y en San Borondón 25. En estas 2 últimas ciudades, sus alcaldes han solicitado en reiteradas ocasiones acciones efectivas por parte del gobierno nacional. La subteniente Aidita Pamela Ati murió por asfixia mecánica dentro del fuerte militar Napo, según el parte policial del caso. La familia de la víctima pide que se revisen las medidas dictadas a los 4 procesados. Asfixia mecánica es la causa de muerte de la subteniente Aidita Pamela Ati, de acuerdo a la autopsia que se le realizó, la cual consta en el parte policial. Lastimosamente, dentro de esto no se han seguido los protocolos. Hasta ahora tenemos desconocimiento de quién autorizó que le realicen inclusive el levantamiento y la autopsia respectiva. El mismo informe médico-legal indica que la víctima tenía huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores e inferiores. También encontraron un líquido color blanquecino que sugeriría una violación. 4 uniformados son procesados por el caso, catalogado como femicidio por Fiscalía. Ellos habrían llevado a la subteniente a su habitación y le retiraron el calzado, el cinturón y le desabrocharon el pantalón. Sin embargo, solicitó que se tome el hisopado del resto de las uñas de los procesados, así como también del líquido seminal, ¿no? Que ellos voluntariamente dieron las muestras. Los procesados no cumplirán prisión preventiva. Les pusieron presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. También hemos presentado ya el recurso de apelación para revisión de las medidas cautelares. Para esclarecer los hechos, la defensa de la familia Ati ha hecho algunos requerimientos. Como son la extracción de los teléfonos celulares de los implicados y de principalmente los que están llamados dentro de esta formulación de cargo, inclusive también el teléfono celular de la señorita Ati, información del personal que estuvo a cargo. La defensa de los involucrados también espera la extracción de la información de los teléfonos.
que Fiscalía sí tuvo conocimiento que la subteniente le había mandado un mensaje a otro miembro del ejército, desconozco el rango, en donde le dice estoy mal, venme a ver. Pero si es que hubo un mensaje con una última persona que le vio vivo, nos da la hora de que estaba viva y la última persona que estuvo ahí. La subteniente Aidita Pamela Ati fue encontrada sin vida el sábado 29 de junio dentro del fuerte militar Napo, luego de una fiesta realizada en el lugar el día anterior. La instrucción fiscal del caso terminará el 30 de julio. Varias pericias y partes policiales revelan la planificación que hubo tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio este martes como parte de la exposición de su prueba. La Fiscalía llamó a rendir testimonio a varios agentes policiales que confirmaron la participación de los implicados. Con aproximadamente una cuarta parte de la práctica de su prueba, la Fiscalía continúa delineando los pormenores del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Este martes, en el cuarto día de audiencia de juicio en contra de 5 procesados, el tribunal logró escuchar a varios agentes policiales que llevaron a cabo procedimientos y pericias en torno a la investigación. El primero fue el analista de la DINASED, Alejandro Puertas, quien fue el encargado de realizar un análisis de más de 8.000 llamadas de números relacionados con los procesados, que confirman su ubicación tanto en el lugar del crimen como en los sitios en los que se realizaron los allanamientos. Por ejemplo, la ruta técnica nos da posicionamiento de dónde se encontraban estas personas antes, durante y después de haberse cometido el delito, de cómo se ingresó fibra óptica y conexiones de internet dentro de un centro de rehabilitación social por parte de personas que no tenían nada que ver. Quien también tomó la palabra fue el perito Byron Alejandro Toba, encargado de la inspección ocular técnica de 7 escenas, entre las que se incluyen los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson, donde se dieron los hechos. De acuerdo al uniformado, allí se recabaron varios indicios: 65 vainas percutidas, 6 balas deformadas, 9 cartuchos 9 milímetros, 2 armas de fuego, un rastro parcial de origen dactilar y un vehículo doble cabina. Dijo que en la camioneta en la que se subió el candidato se localizaron 3 balas deformadas, 14 orificios de arma de fuego y 2 impactos. Estos testimonios son los que se han venido recabando durante estos días y han sido demasiado claros. Por eso es que han habido muy pocas intervenciones de los abogados de los acusados y de los abogados de las víctimas. Un hecho que no tiene precedentes en la historia del Ecuador. Este es un magnicidio, no es un homicidio de aquellos que se producen diariamente en el país. Existen elementos suficientes no para que se abra uno, sino varios casos diferentes por parte de Fiscalía. Se estima que la práctica de prueba pericial y testimonial concluya esta semana, con lo que tras los alegatos de cierre, el tribunal integrado por los jueces Milton Maroto, Galo Rumiguano y Pablo Coello se retirará a deliberar. Los 5 procesados que continúan en esta causa podrían enfrentar una pena de 22 a 26 años. Seguimos, amigos. 2 meses y medio después de la renuncia de Andrea Arrobo, el presidente Daniel Noboa designó mediante decreto ejecutivo a Octavino Antonio González Sabinovich como nuevo ministro de Energía. Roberto Luque seguirá al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En un video en redes sociales, Luque y González indicaron que en las próximas semanas habrá anuncios importantes en materia energética. González, ecuatoriano-portugués, es licenciado en Economía. Desde 1990 se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo y desde 2019 actúa como representante del país en el BID en Surinam. Y mientras tanto, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair volvió a cerrar sus compuertas por la acumulación de sedimentos en su caudal. Según informó la unidad de negocios, se comprará energía a Colombia debido a que la que generan las otras centrales no abastece a la demanda total del país, pues estamos llegando al horario pico de consumo, que es a las 11. Sin embargo, la hidroeléctrica descartó nuevos cortes de energía. La refinería de Esmeraldas reporta riesgos diarios frente al deficiente funcionamiento de sus unidades. La nula respuesta de las autoridades genera preocupación debido a los reiterados aplazamientos de mantenimiento. Esta imagen se registró en la segunda semana de junio. Fue colgada en redes sociales y tras un proceso de verificación con trabajadores de refinería, hemos constatado que es real.
Es una de las torres que entró en reparación por un taponamiento. La consecuencia es la reducción de la producción de asfalto, entre otros, y pérdidas diarias, además del riesgo permanente para el personal de refinería. Sus trabajadores prefieren comunicarse con nosotros a través de mensajes y con videos de lo que se ha convertido en un día a día para este complejo de refinación. Una suma de problemas y una ausencia de autoridades. La repotenciación ejecutada durante la Revolución Ciudadana y en la que se invirtieron de forma irregular, por decirlo menos, más de $2.000 millones ha quedado en el olvido. Y hoy opera a menos del 50% de su capacidad. ¿Pero por qué? Desde Petroecuador reconocen que existe retraso en los planes de mantenimiento, la falta de mantenimiento en otras unidades. Y con ello llegamos a esto. En estas condiciones, el colapso de la refinería está más cerca de lo que parece y el silencio de las autoridades de la estatal es permanente. De hecho, son más de 10 días de haber solicitado una entrevista y la única respuesta ha sido este escueto comunicado, confirmando que las cosas andan mal. La fuga de combustible ecuatoriano por la frontera norte disminuyó desde el incremento de precios. Sin embargo, los controles son exhaustivos. Mientras en Tulcán se controla la venta a vehículos con tanques adulterados, en Sucumbíos se localizó acoples clandestinos. Una vez que entró en vigencia el nuevo esquema de precios de la gasolina extra y Ecopaís, las filas registradas en las gasolineras de Tulcán hasta la semana pasada desaparecieron como por arte de magia. Ventajosamente, hoy se mantiene un equilibrio entre el precio del vecino país de Colombia con el nuestro, por lo tanto podemos observar que existe la normalidad. Podemos sacar como conclusión que existía contrabando aquí en la ciudad de Tulcán. Con el incremento a $2.72 por galón, la diferencia ya no es significativa para quienes se dedican a sacarla de contrabando hacia Colombia. Sin embargo, los controles se mantienen en las estaciones de servicio. Sí, en todas las bombas de la provincia se mantiene el control hidrocarburífero a lo largo de toda la provincia del Carchi y de igual manera el límite político internacional. A partir del 26 de junio de 2024, la gasolina también sufrió un incremento en el vecino país para ajustar los precios locales a las condiciones del mercado nacional e internacional y frenar el contrabando. Utilizan vehículos ecuatorianos que pasan a Colombia y allí les saca la gasolina de los tanques para ser comercializada. Dentro de todos los procedimientos que desarrollamos por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte, por parte de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional de Colombia, vienen los controles y la etapa de prevención. El costo de los combustibles en Colombia varía según la región del territorio. En Pasto e Ipiales el galón de corriente, similar a la gasolina extra, se comercializa a 13.638 pesos por galón, equivalente a $3.52 según la cotización actual de la moneda. Un estimado más o menos de unos 80 centavos sería de diferencia entre el valor de galón de combustible que se da tanto en Ecuador en relación a Colombia. La gasolina también es usada en Colombia como precursor para el procesamiento de alcaloides. Por eso fuga no únicamente de contrabando, sino también a través de acoples en la tubería de transporte del cantón Chuchufindi en Sucumbíos. Una piscina artesanal con aproximadamente 2.000 galones de gasolina blanca, 19 tanques tipo cisterna, aproximadamente con 2.500 galones de gasolina blanca. Antes del incremento se detuvo a este vehículo en una gasolinera de Tulcán con $60 de gasolina en un tanque adulterado. Esta mañana se registraron protestas en Quito en contra del incremento del precio de las gasolinas extra y Ecopaís, que rige desde el 28 de junio. Organizaciones como la UNE, Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular se concentraron en los exteriores de la plataforma gubernamental en el norte de Quito, en la avenida Mariscal Sucre, en la Morán Valverde, en el sur, durante aproximadamente una hora. Esto será previo a la movilización nacional anunciada para el 4 de julio. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció que la vía 30 Baños Puyo se habilitó este martes desde las 16 horas tras la instalación del puente tipo Bailey en el sector de La Merced en la provincia de Tungurahua. Esta vía se vio afectada en días anteriores por el mal temporal y estuvo cerrada desde el 25 de junio por los trabajos de colocación del puente.
Seguimos. La aprobación del proyecto de ley de la consulta popular debe esperar 48 horas más. La comisión multipartidista pidió que el texto regrese a su mesa para hacer cambios sobre el incremento de penas. El debate arrancó hoy en medio de críticas. El segundo debate de las reformas que la Asamblea debe hacer para que se pueda aplicar el resultado de la consulta popular de abril pasado inició este martes, pero su aprobación deberá esperar. En calidad de presidente de la comisión, que el proyecto regrese a nuestra comisión por 48 horas para poder analizar y debatir las situaciones que se han puntualizado. El pedido se hizo luego de que en la sesión virtual los legisladores expresaran su desacuerdo con el incremento, al que llamaron desproporcionado, de las penas en delitos como la minería, el tráfico de armas y el sicariato, por ejemplo. Pero con mucha sorpresa debo precisar que se votó por un texto que nadie, ni siquiera los que votaron a favor, tenían la certeza. ¿Y saben por qué? Porque jamás fue leído el contenido en detalle de la moción con las reformas que se plantearon, distintas a las que se advierten en el informe que nos fue puesto en conocimiento en nuestros correos electrónicos. Nos llama la atención el hecho de que en la propuesta, por ejemplo, sea penado con mayor severidad, que sea penado con una sanción muchísimo más alta el tráfico de armas en relación con el asesinato. A más de los porcentajes de las penas, la discusión giró alrededor de la carta del presidente sobre el trabajo de la Asamblea frente a este proyecto de ley. Y no le vamos a permitir ni admitir al presidente que diga que estamos defendiendo delincuentes. El presidente debe tener un poco de dignidad porque bajo su administración se le han escapado los grandes cabecillas de las bandas delincuenciales. No es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido a su hijo por el terrorismo, por la delincuencia organizada, que vamos a aplicar la dosimetría o la proporcionalidad y que por eso no podemos incrementar todas las penas. Esta comisión se ha jugado. Estas posiciones deben ser recogidas por la comisión multipartidista y en 48 horas remitir nuevamente el texto al Pleno para su aprobación. Gracias. Con 5 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra de la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. La asambleísta Yajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, es la proponente de este juicio. Las partes serán notificadas para que en un plazo de 15 días presenten sus pruebas de descargo y descargo. Este jueves conoce la comisión luego de que archivó 3 solicitudes anteriores presentadas en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. El presidente Daniel Noboa dispuso la condonación de créditos de hasta $5,000 en Ban Ecuador. Esta mañana se reunió con organizaciones sociales para socializar la medida, quienes también piden se tomen en cuenta las deudas en otras entidades financieras estatales. Fue mediante el decreto ejecutivo 317 que el presidente Daniel Noboa dispuso la condonación de créditos de hasta $5,000 en la banca pública, específicamente en Ban Ecuador. Según el decreto, la condonación se aplicará a deudas coactivas desde 2016 en fase de apremio y calificadas con riesgo E, con montos de hasta $5,000 de saldo de capital más sus intereses y que sean considerados irrecuperables. Quiero dirigirme a ti hoy, que te esfuerzas diariamente para mantener de pie tu emprendimiento frente a todas las adversidades que se presentaron en los últimos años. He dado a la disposición a Ban Ecuador que no te cobren más. Con esta medida, el gobierno espera beneficiar a unas 7,000 familias a escala nacional, con un monto que asciende a los $18 millones. Los beneficiarios serán notificados de manera automática a través de un mensaje de texto, por lo que no tendrán que hacer ningún trámite. Para socializar el decreto, el gobierno mantuvo este martes una reunión con organizaciones sociales que exigían la condonación, aunque aseguran estar contentos, piden que se extienda a otros bancos. Ese decreto del presidente de la República, si bien beneficia, no se toma en cuenta lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, que es el grueso de los deudores, que están alrededor de 65 a 70 mil deudores. Y Corporación Financiera Nacional. En la reunión se abordó también la reducción parcial de los subsidios a los combustibles y el pago de la compensación. Para la FENOCIN es importante que este beneficio llegue de igual forma al sector agricultor. Que tienen su camionetita, que tienen su mototaxi, que tienen su moto
lineal, también para trasladar productos. Entonces, en ese sentido, estamos planteando que se haga una revisión profunda. Espinosa explicó que las reuniones con el Ejecutivo se mantendrán todas las semanas y se elaborará un cronograma de trabajo que contemple la entrega de bonos, el control de la especulación y créditos con bajos intereses. Comunidades indígenas de todo el país llegaron hasta la Asamblea Nacional este martes para presentar un proyecto de ley sobre la aplicación de la consulta previa, libre e informada. La concentración fue en el Parque El Arbolito y recorrieron las avenidas Patria y 10 de agosto hasta llegar al Parlamento, en donde fueron recibidos por su presidente. El objetivo del proyecto, según Leonidas Issa, es que se respeten sus territorios.